sé si puedes saludar a tu hermano y decirle: Dios te bendiga, qué bueno que llegaste. Dios nos ha traído en esta mañana hasta la casa del Señor para recibir, no solamente para recibir lo que vinimos a pensar, sino mucho más, porque Dios es Dios de propósitos. Dios es Dios de propósitos. Gloria al Señor. Y quisiera asimismo, por favor, que pudiéramos ir a la Escritura, a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 y versículo 1. Voy a dejar esta palabra con ustedes en esta mañana. Isaías capítulo 6, versículo 1. Y cuando usted lo tenga, usted puede decir amén en esta mañana. Gloria al Señor. Isaías 6, 1. Y dice la Escritura: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Para la gloria y alabanza de tu nombre, estamos en tus manos. Gracias, Señor. Amén y amén. Y voy a predicarte bajo un título que le he puesto: tocado por su gloria. ¿Te atreves a compartírselo a alguien en esta mañana? Tocado, díselo a alguien por favor, tocado por su gloria. Isaías capítulo 6. Desde el mismo verso 1 hay un panorama vea usted cómo viene hablando. Murió el rey Uzías. ¿Te imaginas por un momento el impacto que puede haber tenido esto en la generación de personas que conocían y vivían bajo el gobierno del rey Uzías? Uzías era un rey también conocido como Azarías. Y fue aquel rey que por 52 años, hermanos, gobernó en Judá. De él, dice la Escritura en 2 de Crónicas 26, lo destaca como un rey próspero. Lo destaca como un rey que en su tiempo de gobierno, recuerda usted, 52 años, fortaleció el reino. Desarrolló a la agricultura, desarrolló el ejército y por sobre todo, Uzías fue un hombre que pudo contemplar el favor de Dios mientras le obedeció. Sin embargo, en su vejez, Uzías, este rey, se volvió arrogante. Sí, hermanos, se volvió arrogante y desobedeció a Dios al entrar al templo para ofrecer incienso, algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Como castigo, y ahí está la Escritura para hablarlo, Dios hirió a este rey con lepra. Y así fue como pasó los últimos años de su vida el rey Uzías. Sin embargo, el verso 1 del capítulo 6 menciona muy breve su muerte. Muerte de un rey influyente que marcaba el fin de una era de estabilidad y de inicio de tiempos inciertos. Había muerto el rey que por 52 años había traído estabilidad a la nación. ¿Qué pasaría ahora que este rey murió? ¿Quién le sucederá? ¿Qué nos acontecerá a nosotros? Sería la pregunta de más de uno. Sin lugar a dudas, era un momento crucial para la nación. La muerte de un rey y la inseguridad nacional. En contraste, mientras Uzías muere, mientras el tiempo de Uzías termina y su reino concluye, Isaías, de quien se cree tenía alguna relación con este rey, la Biblia dice a partir del mismo verso 1 que Isaías ve a Dios en visión y lo ve vivo y lo ve reinando en su trono. Sí, hermanos,
moría un rey influyente, pero Dios seguía en su trono. Los líderes humanos pasan, los gobiernos pasan, los edictos concluyen, pero Dios sigue estando en su trono. Dios sigue gobernando por sobre todos eternamente. Él es Dios nuestro eternamente y para siempre. En el mismo tiempo donde el pueblo pudo haber estado preocupado por lo que podría pasar para ellos, para sus hijos, por el futuro, en ese justo momento aparece el Señor en un escenario de victoria. E Isaías, profeta de Dios, pudo verle en visión. Dios seguía estando en control. Ante pérdidas, ante muerte, ante dolor, ante tragedias, ante malas noticias, Él sigue siendo Dios. ¿Se lo puede decir a alguien esta mañana? Él sigue siendo Dios. Pero hay mucho más que tienes que saber. Isaías 6 solo dedica unas breves líneas a hablar de Uzías. Pero Uzías para nada es el centro de esta historia. Isaías 6 es un bello panorama de encuentro personal con Dios. Isaías capítulo 6, hermano, es un panorama de encuentro, de transformación, de cambio para aquella persona que recibe la visión. Y te hablo de un panorama que cuando llega a la vida de alguien, cambia para siempre, transforma para siempre el enfoque de vida y las personas que son tocadas por su gloria. Pregunto en esta mañana, ¿seremos o habremos sido nosotros tocados por su gloria? En medio de un ambiente de inestabilidad, en medio de un ambiente de pérdida, el Señor se aparece y no es el pueblo quien puede ver. No es el pueblo quien puede ver, es Isaías, el profeta, quien puede ver la gloria del Señor. Conforme a este pasaje, hay sucesos que ocurren y que quiero dejarte en esta mañana. Sucesos que ocurren cuando somos tocados por su gloria. Y el deseo del Señor es que en esta mañana todos los que hemos llegado hasta este lugar de una manera rotunda, de una manera radical, seamos tocados. Vea usted qué sucesos ocurren cuando somos tocados, como le pasó a Isaías con la gloria del Señor. Y vemos en este pasaje tres personajes fundamentales en esta historia: Dios, Isaías y el pueblo. Dios, Isaías y el pueblo. De Isaías, si se sigue el orden de estos capítulos, en los capítulos del 1 al 5, vamos a ver, o se piensa de que ya este hombre estaba ejerciendo el ministerio. Pero no es hasta el capítulo 6. No es hasta el capítulo 6 que sucede lo que debe suceder en todo instrumento que Dios quiere usar. No es hasta el capítulo 6 que se destaca un encuentro transformador, que se destaca un encuentro decisivo para la vida del profeta. Y pienso que algunos pudieran decidir colaborar, que algunos pudieran decidir, hermanos, servir y hasta tener ciertas responsabilidades ministeriales. Y no hay nada de malo en eso, pero debes saber que todo esto es un precio muy barato, porque Dios no nos llama a tener simpatía al servir. Simpatía sin encuentro con Dios es un desastre. Simpatía ocasional, simpatía emocional. Me emociono y solo hago algo por un tiempo, pero sin mayores compromisos. Pero hoy vengo a decirte que hay mucho más. Isaías, hay un llamado divino y este es sellado con el toque transformador de su presencia.
llamado, que también recibió Moisés, y lo recibió mientras la zarza ardía y no se consumía. Y le dijo Dios a Moisés en Éxodo 3:5: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Llamado que recibió Jeremías. Y sabes qué, cuando quiso callar, no pudo. Y dice Jeremías 29, y él mismo lo describe: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Llamado que también recibieron gente ordinaria, gente común, de un lugar común. Pero esa gente ordinaria, corriente, se volvieron en las manos de un Dios grande, gente usada, gente extraordinaria para hacer las obras del Señor. Hermanos, tocados por su gloria, transformados y enviados. Es el plan de Dios también para este tiempo. Es el plan de Dios también para esta generación. Es el plan de Dios también concebido para todos aquellos que quieren ver la mano de Dios donde quiera. Capítulo 6 de Isaías se ve en primer orden a Dios. Dios como protagonista, como autor, como promotor por excelencia de todo despertamiento espiritual. Se puede servir en la casa del Señor, se puede estar conectado con las cosas del Señor, pero no haber recibido un encuentro personal con el Señor. Se puede simpatizar y hablar en nombre del Señor y no conocer al Dios al cual estamos hablando. Sin embargo, Dios está interesado en llevarnos a aguas más profundas. Quiero que lo puedas entender. Para hacer cosas grandes con su iglesia, Dios está interesado en llevar a su iglesia hacia aguas más profundas, hacia aguas que vayan más de la quietud, hacia aguas que vayan más de lo tradicional, hacia aguas que vayan más de lo que siempre ha ocurrido. Dios quiere llevarnos hacia aguas más profundas. Y Dios es el protagonista, el mayor interesado en obrar, el mayor interesado en actuar, el mayor interesado en ministrarnos. Y esta es una buena mañana para eso. Esta es una buena mañana para encontrarnos con el Señor. Esta es una buena mañana para que el Señor llegue a nuestro corazón y nosotros responder a su llamada. ¿Cuántos dicen amén? Isaías lo necesitaba. Nosotros también lo necesitamos. Nosotros también lo necesitamos. Más que nadie, Él sabe que si no nos encontramos con Él, nuestra vida pierde el rumbo. Si nuestra vida, hermanos, no se encuentra con Dios, si Dios no se manifiesta a nosotros, quedamos viviendo o contando las experiencias de lo que Dios ha hecho en otros. El canje peligroso en algunos es que hoy se conforman a sus bendiciones. Se conforman solo con los momentos en los que Dios hace algo, pero ignoran que hay mucho más. Ignoran, hermanos, que hay más bendiciones porque Dios se da a sí mismo. Él quiere comisionar y luego enviar. Él quiere comisionar y luego enviar. Por ello necesitamos entender de que Dios siempre toma la iniciativa y que todo el tiempo Él está obrando en nosotros. Y llega y llegará a tu vida en el momento más crucial, en el momento muchas veces donde has perdido cosas que para ti eran importantes, cosas que para ti eran sustentables. Y lo primero que debe saber Isaías es que Dios le muestra una visión de quién es Él. Y el verso 1 al verso 4 dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo que Isaías estaba contemplando no era cualquier cosa. Había una muerte que era incertidumbre para la nación, que podía ser incertidumbre o traer incertidumbre para él mismo. Pero ahora él ve algo mayor. Ve al Señor en visión,
Y por encima de él, dice la escritura, verso 2, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y uno daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y sabes qué dice? Que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Hermanos queridos, sin una visión de quién es el Señor, sin un encuentro personal, los profetas de Dios seguirán viviendo en la misma incertidumbre. Y Dios tiene que revelarse primero a nosotros tal cual es. Y nos revela su santidad. Y revela su omnipotencia. Y revela su omnipresencia. Hermanos, antes que nada, antes de ser comisionado, Dios desea revelarse a tu vida tal cual es. Sin visión de encuentro, seguimos estando en el centro. Sin visión de encuentro, Dios es siervo y nosotros señores. Sin visión de encuentro, nos convertimos en repetidores de historias que otros nos han contado. Sin visión de encuentro, vemos a Dios desde los lentes de otros. ¿Cuántos alaban al Señor? Se puede cantar, se puede aplaudir, se puede danzar, se puede uno emocionar, se puede uno predicar, puede uno enseñar y hasta puede levantar tabernáculo al Dios no conocido por el simple hecho de ser repetidores de las historias de otros. Otros que han vivido al estilo de Giezi, contando las historias de lo que Dios hizo con el profeta Eliseo. Queridos, Dios quiere revelarse a nuestras vidas más allá de nuestras propias fronteras. Necesitamos que Dios se manifieste de una manera poderosa porque hay una misión. Hay una misión. Dios quiere revelarse. Y si ya tuviste la salvación, ahora Dios quiere manifestarse más allá de las propias fronteras. Dios quiere revelarse a sus profetas hoy, la iglesia. Aquellos que en este tiempo son proclamadores de las buenas noticias. Sí, Dios quiere revelarse. Aquellos que son sal y que son luz en medio de esta generación, Dios se le quiere manifestar de una manera personal, diferente. Porque sin una visión de encuentro, hablaremos y viviremos por espejos. Hablaremos y viviremos distorsionados. ¿Cuántos alaban al Señor? Encuentro que comenzará, hermanos, con una revelación de cuán grande es Dios y cuán pequeño somos nosotros. Encuentro que resalta su poder, encuentro que resalta su santidad, encuentro que resalta su grandeza. Él es el grande, Él es soberano, Él es omnipotente, Él es omnipresente y todo lo que quiere hacer lo hace. Pero también Dios se manifiesta para revelarnos su misericordia, porque no somos merecedores de que Él nos llame, de que Él nos use, de que Él fije sus ojos sobre nosotros y ponga un propósito aún mayor. Si degustas de la salvación, si vives en Cristo, ahora tienes que saber que hay algo más. Tiene que haber algo más. Encuentro con Dios que te lleva del lugar del confort hacia aguas más profundas. Visión que transforma mi manera de ver a Dios. Lo pone a Él en su lugar. Él es excelso. Él es majestuoso. Él es Señor de todas las cosas. Y es que en medio de la inseguridad de los tiempos, en medio de las incertidumbres sociales, la respuesta de Dios es usar a los Isaías de su generación. Gente ordinaria, pero gente que ahora son tocadas, que ahora son transformadas y que van a ser enviadas. ¿Cuántos alaban al Señor? Este es el tiempo.
Mire, hermano, este es el tiempo. Este es el tiempo donde Dios quiere revelarse a nosotros de una manera más personal. No por espejos, no por el lente del predicador, no por el lente del pastor. Dios quiere revelarse a nosotros de una manera más personal. Joel capítulo 2, verso 28, 29, viene hablando de los tiempos finales. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Hay algún siervo, alguna sierva del Señor en esta hora? Tú tienes que saber que en estos últimos días, días finales, días de apostasía, días de incertidumbre, días de inseguridad social, Dios va a derramar sobre sus siervos y sobre sus siervas su espíritu, su espíritu, su espíritu. Él lo va a hacer. Sí o sí, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer sobre gente ordinaria. Y lo va a hacer sobre una iglesia que no es fuerte o no se cree fuerte en su propia naturaleza. Va a usar a siervos y siervas. Este es el distintivo de aquella gente sobre las que Dios va a derramar su espíritu. Pero cuando Dios derrama su espíritu, lo derrama para algo. Lo hace para algo. No solo para sentir una sensación agradable, para levantar mis manos, caer al piso, llorar, erizarme. Hay mucho más. Si toda experiencia de recibimiento de su presencia los domingos no me lleva a la acción, pues entonces revisemos qué estamos aprendiendo o qué estamos aplicando de la palabra. Hermanos, hay mucho más. Dios quiere usarte como profeta de Dios donde quiera que tú estés. Dios quiere usarte como vocero de Dios donde tú estás. Dios quiere usarte como sal y luz, porque esa es la naturaleza de la iglesia. Aquellos días, días finales, días de incertidumbre ya están en el calendario de Dios. Sobre ti el Espíritu se va a derramar. El segundo personaje en esta panorámica de Isaías 6 es el propio profeta Isaías. Y es que el vaso que Dios quiere usar, quiero que lo puedas entender con claridad. El vaso que Dios quiere usar, antes de ser usado, necesita ser tocado y transformado. No basta con tener simpatía por las cosas de Dios. No basta con dar buenos diezmos, gloria a Dios por todo eso. No basta con frecuentar los domingos. La gente que Dios quiere usar, los Isaías de esta generación que Dios quiere usar, así como pasó en la antigüedad, necesitan, escuche bien, necesitan primero de parte del Señor ser tocados y ser transformados. Hermanos queridos, hay una generación que clama. Y solo los Isaías enfocados pueden percatarse que hay mucho más del dolor. Y la gente en la calle clama por desesperación. Y claman según lo que pueden ver. Pero los Isaías pueden ver que hay mucho más allá de ese dolor aparente. Que hay una carencia interior del corazón. Hermanos, la santidad, la grandeza y el poder de Dios debe primero pasar por los instrumentos para luego ser transmitida a los que no están en Cristo. Primero la obra tiene que empezar en nosotros para que pueda fluir por medio de nosotros. Pero no se puede quedar en ti. Es demasiado grande. Tienes que compartirla. Tienes que hablarle a alguien. No te puedes quedar callado porque lo que estás recibiendo es demasiado para ser contenido en un propio recipiente. Se desborda. Es río de agua viva. Es esperanza. Y tienes que hablar. Tienes que cantar. Tienes que reír. Así te digan loco. Tú sabes lo que estás recibiendo. Santidad y la grandeza y el poder de Dios, hermanos, hace algo. Cuando Dios se manifiesta en mi vida sucede algo. Descubre mis miserias. Descubre mis miserias. Profeta de Dios, gente que hablaba en el nombre de Dios, pero cuando Dios se manifiesta me hace ver que no soy nada. Sin Él no soy nada. ¿Y sabes qué dijo Isaías cuando vio la visión? Dijo, y literalmente dijo, ay de mí. ¡Ay de mí!
Él no dijo, Señor, mira cuánto ministerio yo he hecho, mira qué palabras he dado, mira qué he hablado en tu nombre. No, cuando somos descubiertos o Dios se manifiesta a nosotros, su majestad es revelada a nosotros, algo sucede. ¡Ay! Comenzamos a ver nuestras propias miserias. Nuestras propias coronas delante de Él no sirven, hermanos. Separados de Él nada podemos hacer. Hermano, nada se esconde ante su manifestación, ante su majestad. Nos sentimos inmundos, nos sentimos como muertos. Este divino toque produjo en Isaías cambios radicales. Cambios radicales. Y todos aquellos que son tocados por su gloria tienen que cambiar. Hermanos queridos, no es que pueden, no es que hay una posibilidad. Los que son tocados realmente por la gloria del Señor, los que tienen un encuentro vivificante con la persona del Espíritu Santo, sucede en ellos que ellos son cambiados, son mudados. Son transformados, sus palabras cambian, su forma de vivir cambia, su lenguaje cambia, pero no cambia porque es una autoayuda en ellos, cambian por el Dios que les toca, por el Dios que les visita. Al profeta le fueron tocados sus labios, esos que él hablaba. Quizás al pueblo, a otros, le fueron tocados sus labios a ese profeta y también cambiado su corazón. Creo que hoy la iglesia necesita un encuentro donde Dios toque nuestros labios. Hemos dejado de hablar las palabras de vida. Hemos comenzado a hablar palabras lejos del mensaje de Dios. Hemos endurecido nuestro corazón. Nos hemos insensibilizado a través de los tiempos y hemos dejado de ser sal y de ser luz. Pero este es un buen tiempo. Este es un buen momento. El momentum de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo exacto de Dios. Donde Dios muchas veces nos tiene que llevar a que haya pérdidas, a que se nos mueva el centro para decirnos, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Ay de mí. Como Dios es un Dios tan grande y se revela a nosotros, no es para destruirnos, es para purificarnos. Y dice la Escritura que carbón encendido o llamas de santidad salieron del altar de Dios y quitaron la culpa y limpiaron el pecado del profeta. Queridos, un toque en los labios del profeta fue suficiente. Si la mano del Señor se manifiesta sobre nosotros hoy y necesitamos que se manifieste sobre nosotros hoy, será suficiente. La mano del Señor es suficiente. Vasos cambiados. Seremos testigos de sus proezas en medio de esta generación. ¿Hay alguien que quiere eso en esta mañana? Yo no sé si puedes escuchar hoy la llamada del Señor, donde Él nos está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El tercer personaje de Isaías 6, y voy cerrando, es el pueblo. Es el pueblo. El versículo 8 y 9 de Isaías 6 lo dice. Y es que el propósito por el cual Dios te llama es este. Primero, conocer a Dios de una manera personal. Segundo, transformar nuestra manera de vivir. Y tercero, conducir a otros hacia Él. Dios te llama primero para que le conozcas cara a cara, no por espejo, no por lo que otro te contó, no por lo que otro te habló. Dios te llama a conocerle cara a cara, ese encuentro transformador. Pero Dios nos llama a ser transformados en una relación más íntima que cambiará nuestra manera de vivir. Cambiará nuestro enfoque de ver la vida. Cambiará nuestro enfoque de ver a Dios. Y una vez que conocemos y que somos transformados, pues entonces Él nos conduce. Él nos conduce. Él nos conduce a llevar fuera de nuestras fronteras el mensaje que nos llamó a dar. Todo vaso transformado no queda donde está. ¿Cuántos dicen amén? Todo vaso transformado no queda donde está, ni tampoco queda como está. Todo vaso transformado que tiene un encuentro con el Señor no puede quedarse quieto. Es imposible. Es imposible.
no puede quedarse apagado. Es imposible ante un toque de su gloria. Lo primero que Dios pone en movimiento en nuestros pies. Y Dios pone en movimiento nuestra boca. Y Dios pone en movimiento nuestras manos. Y lo que podemos hacer lo ponemos para el Señor. Es fuego en los huesos. Atención, iglesia, es fuego en los huesos. Es fuego en los huesos que no te puedes quedar callado. Es fuego en los huesos. Es fuego en los huesos. Ahora vas. Y conociendo que la misión es densa y difícil, ahora vas y voluntariamente les cuentas a otros lo que Dios ha hecho. Hay misión y misioneros. Y este culto trata sobre eso. Hay misión y misioneros. Hay misión e iglesia porque hay un pueblo que necesita escuchar la voz de Dios. Hay misión y misioneros. Hay iglesia porque hay gente fuera de estas fronteras y son muchos que necesitan lo que tú tienes, que necesitan lo que Dios te ha dado. Hay un pueblo en desesperanza, hay un pueblo en incertidumbre, hay un pueblo, hermanos, que no ha tenido ese encuentro como tú lo puedes tener, que no ha recibido lo que tú estás recibiendo. Pero hoy te dice el Señor, tienes que llevarlos al Señor. Tienes que hablarles, tienes que predicarles. Esa es nuestra misión. Son los que siembran con lágrimas, con los que con regocijo, dice la Escritura, van a recoger. Recordemos, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y me atrevo a decirte de que si el diablo no te puede sacar de la iglesia, te mantiene entretenido en la iglesia. Si el diablo no te puede sacar de la iglesia, te mantiene siendo una iglesia que no es sal y que no es luz, que no impacta. Y para poder impactar necesitamos un encuentro con Dios. ¿Cómo te lo puedo decir? Que para poder tener vida hay que estar conectado a la fuente. Que para poder vivir en la vida en el Espíritu tenemos que estar apegados al Espíritu. Que para poder ser gente enfocada en la misión tenemos que estar conectados con el Dios de la misión. Pero hay una lucha cruenta. Hay una lucha cruenta por las almas que están allá afuera y por los que están aquí adentro que no se conecten, que no encuentren a su Dios, que se mantengan en las aguas tranquilas. Pero hoy el Señor nos está diciendo, boga mar adentro. Hay cosas que quiero hacer contigo. Hay cosas que quiero hacer en tu vida. Hay cosas que quiero mostrarte. Hay cosas que quiero hablarte. Hay cosas que quiero enseñarte. Pero tienes que ir a la profundidad. Tienes que ir a la profundidad. Tienes que ir a la profundidad. El Señor quiere revelarse a nosotros. El Señor nos hace mostrar nuestra condición actual. ¿Cómo estamos? Porque si no sabemos, si no nos vemos cómo estamos, no vemos hacia dónde queremos ir. El Señor envía de su trono carbón encendido en nuestros labios y lo pone en nuestra boca. Y aviva nuestra pasión por el servicio. Y concluyo en esta mañana, volviendo a Isaías 6, al verso 1. Y no lo voy a dejar, no lo he dejado para el final por gusto. Y dice la Escritura, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Para tener un encuentro con Dios, antes debe haber muerte. Para tener un encuentro con Dios, antes debe haber muerte, ruptura, separación de algo o de alguien que hoy quizás no te deja ver a Dios. Algo o alguien que te mantiene en las aguas tranquilas.
Dios llega a nuestra vida, sabe que necesitamos encontrarnos con Él. Y sucede esa ruptura, esa muerte. Hoy te digo, detente, haz un alto. Haz un alto y decide hoy sacar esos ídolos que hay en el corazón que no te dejan ir más allá. Una iglesia que no siente pasión por los perdidos es una iglesia sin impacto en la sociedad. Una iglesia sin encuentro con Dios es una iglesia que va careciendo, perdiendo su propósito en el tiempo. Se abre un nuevo telón hoy para los que estamos en esta mañana. Y esto comienza con renuncia, con separación, con ruptura, con muerte hacia aquello que no me deja ver a Dios. Hay quienes no pueden ver a Dios, pues sus ojos solo tienen atención hacia Usías, hacia cosas que ocupan el centro del corazón. Hay gente que no puede ver a Dios, aún pudiendo hacerlo, porque tienen su atención en hombres o en cosas o en bendiciones. Pero hoy el Señor te dice: me quiero mostrar a tu vida tal como soy. Tras la llamada, Moisés, este respondió: heme aquí. Tras la llamada, Samuel, este dijo: habla porque tu siervo oye. Tras la pregunta del Señor: ¿a quién enviaré y quién irá? Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Y tras la llamada de esta mañana, ¿qué diremos nosotros? Tras la voz de Dios en esta mañana que nos está diciendo: alístate, prepárate, renuncia, cambia, quiero hacer algo nuevo. ¿Cuál es nuestra respuesta? Jeremías dice: su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Queridos hermanos, es el tiempo de ver a Dios, de encontrarnos con Dios, de buscar a Dios y decirle: Señor, si te place usarme para esta hora y para este tiempo, aquí me tienes. Aquí me tienes. Ponte en pie en esta mañana. Aquí me tienes.